Muy bien. Y dicho todo esto, ¿cuál crees que sea la causa, o bueno, las causas de estas crisis que estamos viviendo hídricas? Bueno, la principal puede ser el mal manejo, o El sea, manejo, ok. tenemos históricamente una idea de cómo se debe manejar el agua. En algún momento se pensaba que muchos de los servicios de los ecosistemas eran infinitos, ¿no? O sea, Sí, sí. no importa cuánto contaminemos, cuánto nos gastemos de este servicio, que puede ser el agua, que puede ser el suelo, Ajá. la tierra en automático tiene un proceso de regenerarlo. Sí. Y nos dimos cuenta que no, que hay límites planetarios. Entonces, Ujú. en ciertos casos, en ciertas regiones estamos llegando al límite, ¿no? Sí. Acuíferos sobreexplotados, cambios de uso de suelo que afectan esta dinámica de lluvia, infiltración, recarga de acuíferos. Ajá. El tema de infraestructura gris sobre la infraestructura verde y bueno, todo un proceso de urbanización. O sea, antes la población mundial era mayormente rural, Sí. cada vez es mayormente urbana, con un estilo de vida que queremos tener agua todo el tiempo, con Sí. altos consumos de agua, de energía y otros recursos. Y últimamente el tema de cambio climático, ¿no? Ok, sí. Calentamiento global, por ejemplo, más temperatura hace más evaporación, Ujú. hace que consumamos más agua en general, nuestros cultivos demandan agua, entonces también es otro factor, no sé si me esté pasando alguno, pero creo que es el principal. Y dentro de eso, bueno, si exploramos cada uno nos vamos a dar cuenta que a veces las prácticas, las tecnologías no son las ideales. Sí. Simplemente en toda la infraestructura para traer agua de las presas, potabilizarla, llevarla a las Sí. casas, se pierde un porcentaje. Estudios hablan de un 30% de agua en fugas. Ok. ¿Por qué no se repara? Porque pues van en el subsuelo, en las calles, a veces no sabemos. Sí. Y entonces también es mucha inversión levantar todo el pavimento, reemplazar toda Sí. la tubería, ¿no? Y son tuberías, imagínate en qué año lo hicieron, Ajá. con qué tecnología. Entonces, en la medida de los recursos, tanto del Estado como de los privados, incluso de nuestras casas, de cada familia, pues se puedan ir manejando esos problemas. Sí, sí, me llama mucho la atención lo que mencionas de que pues no se planeó porque pues nadie lo esperaba. Digo, a lo mejor expertos o gente que está dentro del ámbito, no sé, tenía alguna idea. Pero yo, por ejemplo, hace 5 años que empecé mi proyecto plantando árboles, yo jamás me imaginé que fuera a vivir una sequía. Jamás me imaginé estar en mi casa, abrirle la llave y que, sí, o sea, estar semanas sin agua, eso es algo pues nuevo para mucha gente. Digo, hablo también desde un punto de vista privilegiado, ya que pues hay gente en colonias de bajos recursos que pues nunca han tenido agua de plano. Pero pues sí, para una gran mayoría de la población pues nunca se esperaba esto. Sí, fíjate, estaba analizando, hay un documento de la Conagua que sacan cada cierto tiempo. Ajá. El más reciente es de 2021 con datos de 2020. Sí. Digo, tal vez no encontré el más actual, pero estas estadísticas de agua en México y empieza a dar datos, ¿no?, que tiene ahí la Conagua. Entonces, hay un brinco entre el 2000 y el 2006 le llaman a la variable estrés hídrico. Sí, creo que presión sobre el sí. agua, algo así se llama. Creo que influye, por ejemplo, que cambió de repente la política cuando entra Vicente Fox y empieza a decir, bueno, vamos a incrementar las viviendas, lo cual pues obviamente hay que tener derecho a la vivienda, que haya más acceso para las personas, Sí. pero se empiezan a urbanizar zonas de la ciudad que antes eran de parte de las cuencas bajas, que ahora se inundan, y también obviamente este incremento en la vivienda, pues hay una mayor cantidad de personas que demandan agua. Sí, ¿no? más demanda de agua. Entonces, no es un problema específico, sino son varias cosas que se van acumulando. También en estas estadísticas vale la pena analizarlas y obviamente también hay que conocer como sus limitaciones. Como te decía, quien administra las concesiones de agua pues es la Conagua, quien autoriza. Y entonces, de cierta forma, ahí el tema es que pues de repente esos sistemas, al ser nacionales, Sí. o no se actualizan, o sea, porque yo he trabajado con esa información, la he tratado de analizar, de repente me veo que hay un permiso para la ladrillera que estaba en la colonia acá, ladrillera en Revolución, junto al río La Silla,
y hace años ya no existe la ladrillera, está Nuevo Sur, pero sigue llamándose ladrillera, ¿no? Sí, para sí. uso industrial. Entonces dices, bueno, no se actualiza, ese permiso está vigente, pero ahora es comercial, o ese permiso se canceló, pero no se ha quitado del sistema. Entonces, creo que también nos falta como sociedad poner como la lupa en estas cosas, cuestionar, preguntar. Este es solo un ejemplo. Yo les escribo y les digo, oigan, es que yo veo en su página que sale esto, y me dicen, bueno, es que no lo podemos quitar porque no sabemos si el dueño de esa concesión la va a renovar en algún momento o no. Y es así como, bueno, pues ya ni está ahí el dueño, o sea, ya es ahora un centro comercial. Sí. Entonces, algo que se saca de estas estadísticas, aunque tengan sus pros y contras, ¿no? Puede tener errores, puede tener fallas, es que al menos viendo los datos nacionales de agua concesionada, Nuevo León tiene el 2.26% de todo el agua de México. Okay. O sea, digamos que no somos un estado que consuma excesivamente mucha agua, pero nos da una idea, ¿no? O sea, obviamente por la región en la que estamos. Mucho se ha criticado del tema agrícola, que es el sector que usa más agua. Y los datos pues lo confirman, porque de ahí sale que el casi 68% es uso agrícola para riego, para el campo. El uso público urbano 28% más o menos. El industrial aquí en Nuevo León, que tiene una industria muy importante, 4.4%, y energía menos del 0.1%. Y estos datos, digo, así antes de que empiecen a funarnos, me gustaría poner también los puntos sobre las islas. ¿Por qué? Porque también no es lo mismo todo el campo. O sea, no es lo mismo el gran productor que tiene muchas hectáreas. Como la gran industria. Como la agroindustria, ¿no? Que además dedica mucho para pastos. Aquí en Nuevo León se usa mucho para pastos. Los pastos se evaporan mucha agua. ¿Por qué? Para alimentar al ganado. Porque pues hay mucha demanda de carne, ¿no? Entonces también nuestra huella hídrica tiene que ver con nuestra huella de carbono, ¿no? Otra parte es que pues obviamente tenemos que comer, ¿no? O sea, no podemos decir que si el campo requiere agua, se tenga que quitar esa agua porque realmente tenemos que comer. Sí tendría que haber más mecanismos para que lleguen recursos para que el pequeño productor y el mediano productor agrícola puedan invertir en infraestructura más eficiente de agua, de riego. Te decía, el uso público urbano, o sea, el consumo en casas, es un 27%, y luego tenemos el de industria un 4%. Entonces, si dividiéramos el uso per cápita, ¿no?, entre población que consume agua pública y los dueños de las empresas y su consumo, pues obviamente la proporción cambiaría totalmente, ¿no? Y si lo dividimos entre los ingresos que reciben, las utilidades que reciben, también veríamos que hay ciertas industrias que tienen mucho beneficio económico por la explotación de esa agua. Entonces, también es una cuestión de justicia, pues, o sea, que hubiera así como hay impuestos, así como hay formas de compensación, bueno, que si tú como cierta industria o agroindustria estás recibiendo altos beneficios por el agua que usas, una parte se vaya a estos proyectos para controlar las fugas, captación de agua, reforestación. O sea, ¿por qué? Porque si no, todo se queda en este discurso de cada persona tiene que bañarse más rápido o cerrar la llave más, que claro que hay que hacerlo, pero tiene que ser en conjunto y tiene que ser sin afectar a los ya afectados, ¿no? A estas personas que de por sí ya padecen estos problemas de agua. Muy bien.